hacer es, recuerdan, ¿no? Aproximarnos de forma general a la estructura básica del manual APA, ¿no? Que tiene que ver con los márgenes, ¿no? ¿Cierto? El tamaño de letra, cómo colocar los apartados básicos en el documento, desde la portada hasta la presentación de resultados, ¿cierto? Y ahora vamos a ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿No? Y ahora vamos a ver cómo ha, digamos, quedado eso en sus mentes, ¿sí? Así que vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿no? De con algunas preguntas. Y si tienen algún problema de acceso, igual avisan. Por el chat, aquí está el enlace al que pueden acceder, ¿no? Para que se unan a este jueguito, ¿sí? Tenemos solamente 2 participantes, por favor, únanse. Ah, no, aquí tenemos más, van 6. Todos los que puedan, iniciemos en unos minutitos. ¿Ah? Genial. Anímense, por favor. A ver, son 7:59. A las 8:01 cierro la inscripción. Apúrense, apúrense. A ver qué tanto ha quedado de la clase anterior. Igual si hay temas por resolver otra vez, si hay dudas de repente, se puede abordar otra vez. Algunos puntos específicos. ¿Sí? Ya. Voy a iniciar el juego en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Sí, hay una manta levantada. 4, 3. Ahí vamos ya. Uy, tenemos un montón de participantes. 2, 1, ya. Iniciamos. A ver. Bien, muy bien. Vamos, recuerden que mientras más rápido respondan, mejor. Pero también recuerden que responder rápido no siempre es el camino correcto. Por ahí, si ustedes se equivocan, la aplicación tiene la opción de, en el nuevo momento de la prueba, les envío otra vez la pregunta en la cual fallaron.
Por segunda oportunidad. Atentos, atentos. Va subiendo Marcelo de posición. Genial. Omar se ha disparado al puesto número, ya sabe, ha subido muchísimo. Está muy apretado, ¿eh? Está muy apretado. Ya, vamos a parar el juego en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Felicidades para Disco Beñas, primero puesto, Jan, segundo puesto, tercer puesto, Pilar. Genial. ¿Logran ver sus puntuaciones? A ver, vamos a ver. Sí, consultas. Una manito levantada por ahí, creo que hubo. ¿No? Ya. A ver, en respuesta a Víctor Raúl Rosas Sánchez, en su ejemplo de tabla de contenido, los niveles no tienen numeración, a diferencia de la tesis. Por favor, explicar al respecto. Gracias. A ver, un segundo. Vamos a revisar primero nuestras respuestas, ¿ok? A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es el propósito principal de Manuel APA? ¿No? Definir la sangría y la intención en un trabajo académico. Ya, muy bien, nadie marcó eso, ¿no? Todos los jugadores marcaron esta opción, ¿cierto? Brindar una guía para la presentación y citación de trabajos de investigación. La palabra clave es siempre guía, ¿cierto? No es una constitución política, digámoslo así. No es una ley que si no cumples, o sea, de fondo hay un criterio que es el plagio que aún no le hemos tocado, ¿sí? Pero APAS tiende a ser muy flexible, incluso readaptable dependiendo del caso o institución que lo adopta, ¿sí? A ver, siguiente. Sobre los espacios. Para la sangría, en un trabajo con estilo APA. Ajá, 5 espacios, exactamente. 1 pulgada o 1,27 centímetros. Ujú. ¿Cómo se aplica la alineación en un proyecto de estilo APA? Margen inferior, margen superior, margen derecho, margen izquierdo. Genial, margen izquierdo, ¿se acuerdan? Para este lado. ¿Qué datos se suelen incluir en la portada de un trabajo escrito con estilo APA? Las referencias bibliográficas, no, porque aún no hemos hablado incluso de eso, ¿no? El contenido tampoco tiene mucho sentido, ¿cierto? ¿Qué es lo que sí va, no? Datos del autor, título, nombre de institución, fecha y otros detalles, ¿cierto? Vamos. ¿Por qué es importante la introducción a un trabajo escrito? ¿Sí? Porque brinda información al lector para una adecuada comprensión precisa y clara de lo que va a ir el proyecto, ¿sí? A ver, dice, para explicar la metodología utilizada, en efecto, ¿sí? Pero esa es una de las
razones. Lo ideal era marcar una respuesta que representara el objetivo más general, ¿no? La importancia más general de la introducción, ¿sí? No es una respuesta equivocada los que marcaron para explicar la metodología utilizada. No está mal. ¿Cómo se deben enumerar las páginas en un trabajo con estilo APA? Acá sí hay un poquito de, a ver, diferentes respuestas, ¿no? En la esquina superior derecha, genial. ¿Se acuerdan del ejemplito que vimos con el título? ¿Sí? En la esquina superior izquierda. No, eso no es. Tampoco es inferior derecha y tampoco es inferior izquierda. Siguiente. No, no hay más. Genial. Bueno, muchas gracias por haber participado en esta dinámica inicial para este pequeño taller. Y bueno, las dudas que ustedes tengan las podemos absorber de repente con unos cuantos minutos al final de la sesión o pueden ir dejándolo en el chat para resolverlo también posteriormente. No hay problema. Y recuerden también, ¿no? Que si quieren habilitar su micro, primero levanten la mano o escriban por el chat su consulta. ¿Sí? Gracias. Vamos a ver. Hoy vamos a hablar, primero, a ver, en detalle hoy día vamos a hablar sobre IA, inteligencia artificial, ¿sí? Pero de fondo, bueno, mejor dicho, que es un tema pendiente, que no es menos importante, que es acerca del plagio, ¿sí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Listo. ¿Les quedó pendiente esto? ¿No? ¿Qué creen que representa eso? Alguien con un foco que representa una idea, ¿cierto? Que está robando algo, ¿no? Porque uno no roba solamente cuando, pues, digamos, sustrae algún objeto, sino también cuando alguien se apropia de algo que no produjo mentalmente. Eso también es robar. Pasa mucho. Y ustedes recordarán que en nuestra política peruana, pues es más la regla que la excepción, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta estos aspectos porque incluso a veces uno puede caer en plagio sin necesidad de quererlo. Y hay que estar alertas, ¿sí? Hay que estar alertas. Porque al final todo queda, ¿no? Pero, ¿qué es el plagio? Entonces vamos a definirlo así de forma muy concreta, ¿sí? El plagio es vulnerar de manera grave los derechos que tiene un autor sobre su obra en el momento de la creación, ¿sí? Lo que hace el APA es justamente crear normas para evitar que esto ocurra, ¿no? Lo que hace el APA es decirle a los investigadores del mundo que la adoptan, ¿no? Que existe un criterio por el cual sus trabajos de investigación van a ser protegidos y van a ser reconocidos como deben de ser, ¿sí? Entonces, vamos a hablar rápidamente sobre diferentes maneras en las que una persona, queriendo sin queriendo, ¿no? O sin querer, perdón, sin queriendo, o sin querer puede caer en plagio, ¿sí? A ver, primer ejemplo de plagio, ¿no? Presentar un trabajo y algunas cosas son un poco comunes, ¿no? Porque ¿quién no ha hecho alguna vez esto, no? Hay que ser sinceros, ¿no? Presentar un trabajo grupal como si hubiera sido individual, ¿no? O sea, no sé, en la universidad, en algún centro de investigaciones, ¿no? Que alguien de repente forme parte de un equipo de trabajo más o menos grande, de 5 personas, ¿no? Y que al final en el documento se consigne solamente el nombre de un autor. Eso está mal. Y si las personas del equipo se dan cuenta de ese detalle, ¿no? O sea, puede terminar todo en un problemón, ¿sí? Otra forma de plagiar, ¿no? Encargar la construcción de un texto a otra persona y hacerlo otro como propio, ¿no? Por ejemplo, no sé, mandarle a hacer la tesis a alguien, ¿no? Si bien es cierto, uno se la puede, digamos, no sé, apropiar, ¿no? Leer bien, repasar bien, de fondo no es una construcción académica propia, original, ¿no? Es una construcción académica que viene de una transacción económica, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con eso. Sobre todo porque, o sea, yo entiendo, ¿no? Que
digamos, esa dinámica de intercambio, ¿no? De dinero por producir una tesis, tiene sentido en tanto existe de repente en el ámbito profesional muy poco tiempo, ¿no? Pero hay un problema, ¿no? Que incluso uno puede mandar a hacer una tesis, ¿no? Y esa tesis tú no sabes si es que está adecuadamente citada o adecuadamente referenciada, ¿no? Entonces, puedes terminar por tener en tus manos algo que está mal hecho. Y al final, quien va a asumir la responsabilidad no va a ser la persona que lo redactó, sino tú, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema también, ¿no? Luego, redactar un texto a partir de recortes de diferentes obras y reconocer a quién les pertenece. Esto es muy común, ¿sí? Es como construir un collage, ¿no? De fotos, pero en vez de fotos, retazos de texto, ¿no? Y para echar el texto en una producción, en teoría, entre comillas, original, ¿sí? Eso tampoco debiera ocurrir, ¿de acuerdo? Copiar y pegar un texto sin reconocer a los autores. Bueno, esa es una forma mucho más ya grotesca, ¿no? De apropiarse de ideas que no pertenecen a la propia, ¿no? Luego, citar una obra o fuente de forma inadecuada. Acá sí es más comprensible para las personas que recién se familiarizan con un sistema de citado, ¿no? O sea, si una persona cita mal algo, no es que pues vaya a ser susceptible esa persona de algún problema de tipo legal, ¿no? Porque simplemente puede argumentarse que no se domina exactamente cómo se debe colocar el formato, pero hay evidencia de que no es una idea propia en el texto, ¿no? Luego dice, y acá tiene también que ver mucho ya con lo que uno produce, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que, no sé, este señor de acá, el señorcito que tienes aquí su laptop, ¿no? Es un investigador que ya produjo un artículo el año pasado, ¿no? Y no sé, por presiones laborales le piden que redacte otro para mañana, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que va a hacer este señor, ¿no? Para acortarse el camino es reciclar lo que hizo el año pasado y hacerlo pasar como si fuera reciente. Eso tampoco puede ser, ¿sí? Tampoco. Luego, otra forma, ¿no? Parafrasear lo escrito por otro autor sin reconocer su autoría, ¿no? O sea, es como, digámoslo así, yo voy a un libro, ¿no? Leo un fragmento y lo típico, ¿no? O sea, y eso es común, incluso han salido noticias en Twitter, ¿no? O sea, de personas que han redactado tesis parafraseando artículos en otro idioma, ¿no? Por ejemplo, en ruso, no sé. Han construido tesis que en teoría para el Turnitin son originales porque los señores estos, o el señor este, ¿no? Traducía del idioma ruso al, no sé, al portugués, del portugués al español, del español al inglés y luego del inglés al español de nuevo. Entonces, probablemente, ¿no? Este proceso, en teoría complejo, ¿no? Al final también tiene patas cortas porque se terminó descubriendo, ¿no? Se terminó descubriendo. Entonces, y ahora con las nuevas tecnologías, pues bueno, eso es mucho más fácil, ¿no? Ahora sí, a ver, hasta aquí preguntas. Levante la mano, por favor, o por el chat. A ver, generalmente la numeración no incluye a la página uno en su ejemplo. Por favor, explicar. Gracias. A ver, un segundo. Vamos a ver eso. Mientras tanto, ¿hay alguna duda sobre cómo se incurre en el plagio? ¿Hay alguna duda sobre eso? ¿Hay hay algún punto sobre el cual no estén de acuerdo, tal vez? O sea, si hay algún punto de que les parece demasiado exigente, demasiado exagerado, ¿no? También pueden decirlo, ¿no? A ver, ¿qué podemos sacar también?
Ya, a ver, sí, esta pregunta es interesante. Ya, Víctor Raúl Rosas, un ratito voy a responderle a Juliana. Bueno, las penalidades tienen que ver ya, primero al nivel institucional, por ejemplo, ¿no? Una persona puede ser llevada al comité de ética de una universidad o una institución, ¿no? Y en el comité de ética se determina la gravedad de la infracción y hasta puede reprobar un semestre entero la persona, ¿no? O este, también recibir una denuncia ya por fuera de marco propio de la institución, ya en el ámbito puramente civil, ¿no? Sí, Víctor, Buenas noches, profesor. buenas noches. Este, tenía algunas preguntas respecto al ejemplo que usted nos alcanzó. Ajá, En su texto, muestra, por ejemplo, en la tabla de contenido, que ajá. no cuenta con numeración los niveles. Y por lo menos hemos observado, de repente, no el ejemplo suyo, pero otros, la mayoría o casi todas las tesis sí están numeradas, los niveles. Usted manifestó que no había en el APA ninguna observación al respecto. Sin embargo, no sé si todas las universidades o instituciones se han puesto de acuerdo, pero prácticamente todas, salvo alguna excepción por ahí, no aparecen numeradas. Por otro lado, la numeración de las páginas, siempre cuando vamos a desarrollar un estudio de investigación nos dicen que no numeremos la primera página e inclusive nos dan algunas explicaciones en el Word cómo podemos hacerlo. Y en el de usted sí aparece numerada la primera página. Ujú, Ahora, con respecto al parafraseo, que quería comentarle lo siguiente, o sea, hay algunos, entre comillas, académicos, por llamarlo de alguna manera, que mencionan inclusive que hay software que existen para parafrasear y están apareciendo en inteligencia artificial, inclusive software de parafraseo, y nos sugieren para poder, de alguna manera, evitar el que el Turnitin pueda encontrarlos. Ese es en cuanto al parafraseo. Y en cuanto a la reutilización del trabajo propio, bueno, lamentablemente hemos llegado a extremos y hay un ejemplo que todos conocemos, todos hemos visto y todos hemos escuchado por radio, televisión y periódicos, que el actual presidente del Congreso, justamente eso es lo que le achacan, haber reutilizado su tesis de maestría para el doctorado. Sin embargo, como observamos, no pasa nada. Gracias. sí, muchas gracias también por tus observaciones. En efecto, como les comenté hace un momento, ¿no? El manual APA funciona algo así como un conjunto de reglas que cada institución define incluso de cuántas, y acá tiene que ver el verbo, o mejor dicho, tiene que ver el término de cantidad, ¿no? Porque la institución decide cuántas normas de cuántas normas se apropia y y de cuántas otras no, ¿no? Por ejemplo, yo no conozco ninguna universidad que diga que está de acuerdo con poner a tamaño carta los documentos, ¿no? Y para Manuel Lapaz es cierto. Según Manuel Lapaz, eso sí debe ser así, ¿no? También tiene que ver con los subtítulos y títulos numerados en las tesis, ¿no? Por ejemplo, eso sí es cierto en las tesis, en efecto, o sea, entre cualquier documento de tesis, o que cualquier universidad y en efecto, ¿no? Se numera a partir del título que viene después del título general, ¿cierto? Título uno es el capítulo uno, ¿no? ¿Cierto? Que guía cómo se va a desarrollar luego la investigación, ¿cierto? El capítulo uno a veces es la introducción, ¿no? El estado de la cuestión, dependiendo del formato del manual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿En qué otros momentos podemos también ver numeraciones así, con números arábigos, ¿no? Del uno al infinito, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿no? Cuando
APA dice eso, entonces es porque APA se autopercibe como una regla que no siempre se cumple en todos los estándares, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces sí, por jerarquía, ¿no? Uno en realidad tiene que ceñirse a lo que la institución redacta como documento orientador de cómo se realizan las investigaciones, ¿no? Porque si, digamos, no existiera eso, pues no, o sea, la universidad simplemente, de acuerdo, si la universidad simplemente decidiera que todo va a ser en APA, no se daría el trabajo de crear un documento propedéutico para grados y títulos que diga cómo diseñar y escribir una tesis. Entonces sí, ¿no? O sea, lo inicial, lo principal, ¿no? Lo primordial es hacerle caso al documento institucional de la universidad o centro de investigación, ¿no? En primera instancia, ¿no? No sé si respondí la consulta de esta primera parte, ¿no? La otra consulta tenía que ver con, si no me equivoco, el parafraseo con el chatbox de IA, ¿cierto? Sí, es un hábito que se está haciendo más común, ¿no? Y es que esta es la otra cara de la moneda de la tecnología, ¿cierto? Cualquier uso de ese estilo termina por minar, ¿no? La capacidad argumentativa y cognitiva de las personas que están produciendo conocimiento. O sea, de fondo puede ayudar a cortar pasos en la investigación y hacerlo un poco más eficiente, ¿cierto? Pero ya hay un protocolo incluso instaurado por APA para citar textos que han sido producidos por chatbots de IA, ¿no? No lo hemos tocado ahora, de repente en la siguiente sesión lo vemos rapidito, ¿no? Pero existe algo de por medio para eso, ¿no? Y bueno, así va a seguir pasando, ¿no? O sea, la tecnología siempre va más rápido que cualquier fenómeno social o regulación. Entonces, bueno, y sobre el caso del autocitado, ¿no? Sí, o sea, ¿cuándo yo puedo autocitarme? ¿Cuándo yo puedo autocitarme? Cuando mi publicación anterior no ha sido indexada o no está reconocida por la comunidad académica, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo escribo algo, ¿no? Un texto académico, ¿no? Lo redacto, lo borro en mi cajón y no le dije a nadie que lo publiqué, ¿no? No lo promocioné en ninguna revista, no lo mandé a ninguna institución para que lo revisen, no hice nada de eso. Lo puedo sacar de mi cajón y volver a utilizar, ¿no? Eso sí, no hay problema, ¿no? El problema es cuando ya hay un registro de esa investigación en alguna parte. Ese es el detalle. Sí, y pues bueno, hay mucha impunidad de fondo también, ¿no? Pero hay otra cosa de por medio, ¿no? Que, digamos, en el mundo académico, esas cosas no siempre pasan por alto, ¿no? O sea, puede ser que de repente la sanción no sea tan evidente de la opinión pública, pero un investigador que se respete y que haga eso, probablemente va a tener mucha menor credibilidad en posibles investigaciones futuras, ¿no? Y hay niveles también en cuanto a lo que uno investiga, ¿no? A ver, entonces, ahora sí, entrando en materia, ¿no? No exactamente 8:26. Entramos con la dinámica, ahora sí vamos a ir a cosas más puntuales. Y si tienen alguna duda o consulta, ya me van diciendo también en el chat o levantando la mano primero para intervenir después en clase. Vamos. A ver. Por ejemplo, ¿no? Como nota bien página, ¿no? Un ejemplo de qué textos no se suelen numerar tanto son los ensayos libres, ¿no? No siempre se enumeran tampoco. Si quiero escribir, no sé, un ensayo sobre ética y política, que es filosofía, ¿no? Eh, Puedo numerar mis subtítulos como también ¿no? No es una tesis de por medio, ¿no? O sea, entonces, bueno, a ver, voy a pasar a la diapositiva. Y ahora sí, vamos con la inteligencia artificial, ¿sí? Vamos a ver, como ustedes se habrán dado cuenta, a mí me gusta mucho primero partir de conceptos, porque los conceptos en realidad nos permiten aproximarnos a las cosas de forma mucho más ordenada, ¿sí? Yo podría ahorita empezar a abrir un montón de ventanas con un montón de indicaciones para cada chat y decirles, ¿saben qué? Denle enter, 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 pero de fondo también hay que conocer cómo funcionan las cosas, ¿sí?
al menos de forma mínima o de forma intuitiva, ¿sí? Sirve mucho. Entonces, la IA o inteligencia artificial, ¿no? Voy a llamarla en adelante solamente IA, ¿no? Se refiere a la creación de máquinas inteligentes, no son robots, ¿no? Máquinas inteligentes que tienen diferentes formatos, ¿no? Mediante programas informáticos inteligentes. Aunque la IA ha sido objeto de estudio durante décadas, su definición más conocida es la de John McCarthy. La IA es un campo de conocimiento que combina la informática y los datos para resolver problemas y abarca el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. La IA generativa ha tenido un gran avance en el procesamiento del lenguaje natural y otros tipos de datos. La fuente es IBM, que es una empresa de tecnología estadounidense inmensa, ¿no? Que es la que también produce un software que ustedes seguro conocen muy bien, el SPSS. ¿Lo ubican? ¿Sí? Igual aquí siempre les dejo el enlace para que puedan empaparse más del artículo y puedan saber más, ¿sí? Ahora, aquí hay una palabra clave, ¿la vieron? O una frase clave, o un conjunto de conceptos claves. Es esto de acá, lenguaje natural, ¿sí? A ver, pregunta para sondear el terreno. ¿Tienen alguna idea de qué es lo que puede significar esa cosa? Bueno, yo sé que tienen el material, ¿no? Pero antes de haberlo leído, ¿tenían alguna idea de cómo funciona esta cosa de ChatGPT, de Google Bard o lo que se le parezca? ¿No? ¿Saben cómo más o menos funciona el mecanismo? Respóndame por chat o levantando la mano. A ver. Prompts, ajá, una palabra clave. El prompt es una palabra que supera, ¿no? al todo este boom de los chats inteligentes. El prompt es simplemente una instrucción que uno puede dar en cualquier interfaz de codificación informática, ¿sí? Redes neuronales, excelente, ¿no? Genial. Tiene que ver muchísimo las redes neuronales. Genial. Entonces, vamos a ver, ¿no? El lenguaje natural es el lenguaje humano, ¿sí? Ajá, red neuronal artificial, sí, genial. Bueno, entonces, también detalles si quisieran que se abra algún curso de ese estilo, no sé. Eh, el lenguaje natural es el lenguaje humano, ¿no? Y la IA aprende de eso. Nuestro lenguaje tiene un patrón de construcción, de concatenación, ¿cierto? Las palabras se enlazan con otras porque ese enlace tiene un sentido que nosotros como humanos comprendemos, ¿no? Y comprendemos sin necesidad de tener demasiada información, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, no sé decir, ¿no? Una metáfora, ¿no? Me siento tan cansado como si hubiera, no sé, corrido una maratón de 10.000 kilómetros, ¿no? Es un hipérbole, creo, ¿no? Pero bueno, y reconozco que el significado detrás de esa declaración lingüística tiene que ver con cierto nivel de cansancio físico, ¿cierto? No mencioné físico en ningún momento, pero yo entendí que eso era, ¿sí? Y hice un proceso cognitivo internamente en mi cerebro que reconoció un patrón en donde ese tipo de, digámoslo así, comparación, ¿no? De cansancio con correr tanto, ¿no? Para mí significa que tiene que ver con algo para mí significa que tiene relación con el significado que les comenté, ¿no? El chatbot funciona más o menos así. Yo le doy un montón de datos, ¿no? Y ese chat se entrena, como si estuviera en el gimnasio, ¿no? Y en vez de reconocer patrones, ¿no? Entonces, esos patrones luego eh, dejan de ser, digámoslo así, útiles, ¿no? Porque ya el aprendizaje es autónomo, ¿sí? Entonces, igual el patrón está allí, pero ya hay un momento en el cual la red es casi, casi, casi autosuficiente, casi, ¿no?
porque ya hay un patrón más o menos consolidado que se ha internalizado en la red, ¿no? Entonces, por eso es que ChatGPT puede responder como si fuera prácticamente un humano conversando, ¿no? Y porque comprende los significados y puede predecir lo que una persona puede incluso declarar, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto a ChatGPT, ¿no? Dime la hora que es, ¿no? O no sé, ChatGPT, dime cuáles son los elementos químicos que componen a todo ser humano, ¿no? Algo me responderá porque puede predecir en función a esa información qué datos se asocian a la respuesta, ¿no? Porque probablemente tiene algún dato por ahí que se relaciona con eso, en su memoria, digámoslo así, ¿no? Es una palabra medio rara, pero bueno, ¿no? Entonces, a ver, para ir más en detalle, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial, la IA, que permite a las computadoras entender el lenguaje humano, ¿no? Tanto hablado como escrito, de la misma manera que las personas. La NLP, que es la sigla en inglés, ¿no? Combina la lingüística computacional, los modelos estadísticos, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, ¿sí? Trabajando juntos, estos métodos permiten que las computadoras procesen el lenguaje humano, incluyendo la intención y el sentimiento del hablante o escritor. Además de su uso en la comprensión del lenguaje humano, el lenguaje natural, ¿no? También es cada vez más importante en las soluciones empresariales, ya que ayuda a optimizar las operaciones, aumentar la productividad de los empleados y simplificar los procesos de negocios críticos. Y también ayuda a la investigación y a un sinfín de cosas más, ¿sí? A un sinfín de cosas más, a diseñar un prompt para, no sé, construir una imagen de marca, para construir no sé, marketing de contenido o algo por el estilo, ¿no? Ayuda, ¿no? Entonces, conocer esto de aquí es importante porque en el futuro que soy, ¿no? Eh, es relevante también saber cómo funciona para tener siempre la mano en el timón, ¿no? Sobre estas tecnologías y no al revés, ¿me entienden? ¿No? Entonces, ahora vamos a ver lo que es un prompt, ¿ya? Un prompt en el contexto de la IA y ChatGPT u otra herramienta de chatbox, ¿no? Chatbox, es una entrada de texto, algo que yo escribo, ¿no? Que se proporciona un modelo de lenguaje con el objetivo de obtener una respuesta o acción específica por parte del modelo. El modelo, ¿entiende la palabra modelo? ¿No? El modelo es el chat, ¿sí? El chat que está entrenado en datos, ¿de acuerdo? En otras palabras, es una pregunta, frase o palabra que actúa como un estímulo para que la IA genere una respuesta adecuada y coherente, ¿no? En otras palabras, al yo construir información por mi cuenta, ¿no? Redactándola, esa redacción que yo realizo tiene un camino de interpretación en el chat, ¿no? Que se parece mucho, digámoslo así, a la cognición humana. No es exactamente eso, pero se parece mucho, ¿no? Por eso es que, incluso como mencionó el compañero, en una intervención por ahí, ¿no? Mencionó una palabra clave, las redes neuronales. Las redes neuronales se inspiran en la neurona biológica del ser humano para funcionar. O sea, no es que sean eso, ¿no? Sino que su, su organización, su creación, se parece mucho mecánicamente a cómo funciona una neurona humana, ¿no? Entonces aquí tenemos estos elementos, ¿no? Estas herramientas que son las más utilizadas y que de fondo tienen muchísimos datos entrenados para funcionar, ¿sí? Está el famosísimo ChatGPT, ChatBing, Google Bard y ChatPDF. Entonces, eh, ChatBing, por ejemplo, funciona como una interfaz mucho más potente con tecnología de OpenAI. OpenAI, perdón. OpenAI es la empresa que ha producido la tecnología ChatGPT y que también alimenta las bases de datos de Microsoft, que es la que produce ChatBing, ¿sí? Google Bard es una cosa un poquito más autónoma, digámoslo así, ¿no? Pero que también se parece mucho a
los modelos que posee ChatGPT para producir salidas de texto, ¿sí? Entonces, rebobinando, ¿qué es un prompt? Es una entrada de texto, ¿no? En el cual nosotros manifestamos qué cosa queremos obtener del chat GPT o de otra herramienta que también haga lo mismo, ¿sí? Entonces, ese prompt, para que sea adecuadamente comprendido por el chat, ¿no? Tiene que poseer algunos criterios de calidad, ¿sí? Porque el chat GPT tampoco es perfecto, el Google Bar tampoco es perfecto, no funciona con información limitada o demasiado general, ¿sí? Entonces, algunas pautas, ¿de acuerdo? La primera pauta es que seamos claros, ¿no? Que sepamos redactar preguntas con signos de puntuación, ¿no? Sabiendo separar las proposiciones de la pregunta, ¿no? Y ser directos, ¿no? Que seamos específicos, ¿no? Que proporcionemos detalles relevantes, ¿no? Que creemos que tengan sentido con nuestra consulta, ¿no? O sea, no detalles que desentonen del conjunto de la solicitud escrita en detalle, ¿no? Eh, puntualidad. Evita información innecesaria y ve el punto de tu consulta, ¿no? O sea, a eso voy con los detalles, ¿no? Tiene que ser también un prompt organizado, ¿no? En otras palabras, si mis ideas están un poco dispersas, el chat va a funcionar igual, me va a decir algo, ¿no? Pero la respuesta será de mejor calidad si yo puedo formular mi consulta, mi solicitud, en apartados o en oraciones que estén dentro de otras, ¿no? Que se concatenen con sentido y coherentemente, ¿sí? Ahora hay que también utilizar un lenguaje preciso, ¿sí? Términos, conceptos, palabras que, digámoslo así, se permita, se permita entender sin necesidad de interpretación, ¿no? Contexto, ¿no? Por ejemplo, esto tiene que ver ya más con la propia investigación, o sea, sobre todo van a ver la importancia del contexto cuando diseñamos preguntas de investigación con ayuda del ChatGPT, ¿sí? Brindando un contexto relevante para que las respuestas sean más adecuadas, ¿no? Contexto quiere decir, por ejemplo, si yo quiero redactar una pregunta de investigación, tendría que especificar, no sé, detalles de este estilo, ¿no? El ámbito geográfico en el cual voy a trabajar, ¿no? El ámbito, digámoslo así, temporal, ¿no? El ámbito sociohistórico, ¿no? El ámbito que tenga que ver con lo que se ha producido anteriormente en investigación, ¿no? El contexto internacional, no sé, un largo etcétera, ¿no? Depende mucho de lo que yo quiero consultar, ¿no? Y bueno, antes de mandar el prompt al chat, revisarlo, ¿sí? Revisarlo. Entonces, y esto de aquí me va a detener un poquito, porque si bien es una opinión personal, creo que tiene mucho sentido, ¿sí? Y es una opinión, este, que al final tiene de fondo, ¿no? Un interés por eh, construir preguntas mucho más relevantes desde el ámbito académico, ¿sí? Las preguntas en sí mismas, si son de investigaciones o no, son relevantes, valen, ¿sí? Pero hay entornos en donde una pregunta, si no es de investigación, probablemente no vaya a producir ningún tipo de impacto, ¿de acuerdo? Estamos acostumbrados a muchos manuales de investigación social, ¿no? En el que antes de pensar en cuánto puede impactar nuestro tema de investigación, de frente preguntamos, ¿no? O sea, no sé, ¿cuál es la relevancia de tal cosa sobre tal cosa? Y no nos preguntamos en cómo eso se enlaza a lo que ya se producido anteriormente. Entonces tenemos nuestra pregunta redactada y surge un problema. No hay antecedentes, ¿verdad? No hay antecedentes. O no sabemos dónde buscar, ¿no? Porque partimos de cero. Entonces eso no nos debe pasar, ¿sí? Entonces tenemos que aprender como investigadores a realizar preguntas relevantes, preguntas científicas o normativas, ¿no? Que
se enlacen con el conocimiento anterior a nosotros. O sea, estas preguntas nos tienen que conectar con el mundo académico, de alguna forma, ¿no? Esto es muy gráfico, ¿no? Esto de aquí es un mapa de redes, ¿de acuerdo? Y acá ven ustedes de repente muchos colores, muchos puntos, ¿no? Y algunas letras, ¿cierto? Bueno, esto de aquí representa lo que se produce en una revista académica, por ejemplo, ¿no? Y cada letra, cada palabrita es un autor. Y cada autor está representado por un punto. Y cada línea que conecta punto tras punto quiere decir que los autores comparten cosas en común. Metodologías, hallazgos, preguntas tal vez en común, ¿no? De repente comparten las mismas variables, de repente comparten las mismas perspectivas, las mismas perspectivas o marcos teóricos, ¿no? Pero se enlazan, ¿cierto? Producen conocimiento compacto y consensuado, comunitario, digámoslo así, ¿no? Entonces, una pregunta de investigación busca justamente enlazarse con una red de ese estilo, ¿no? No sé, esta red puede ser de conocimiento en torno a, no sé, por decir algo, en torno a factores que propician el crecimiento económico de un país, ¿no? De repente, esta red aquí tiene un conjunto de supuestos de crecimiento económico de un país, ¿no? Esta otra red aquí tiene otros criterios para medir el crecimiento económico de otro país, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pero siempre se crean redes, redes de conocimiento. Así funciona el mundo académico de forma mucho más visual, ¿sí? En el ámbito peruano, en el ámbito internacional, se puede graficar esta cosa, ¿sí? ¿Hasta aquí preguntas? ¿Preguntas? Ya, continuamos. Entonces, ¿qué es una pregunta de investigación? Eh, Se puede responder esta pregunta, para la redundancia, de muchas formas, ¿sí? Tiene importancia para un tema específico, ¿no? Como les comenté, con las redes, ¿no? O sea, importa, ¿no? Es investigable, puede ser respondido a través de un proyecto de investigación. Entonces, es relevante porque tiene que ser significativa la pregunta también, ¿no? Tiene que ser relevante para algún ámbito social, económico, ¿no? De la realidad, ¿no? Y tiene que manifestar que contribuye a algún campo de conocimiento que ya existe, ¿sí? Entonces aquí tenemos rápidamente, ¿no? Cómo se clasifican los tipos de preguntas. Una pregunta de investigación yo puedo describir, con otro tipo de redacción de pregunta de investigación puedo explicar, con otra puedo pretender predecir alguna cosa, con otra puedo pretender recomendar, ¿no? Y con otra puedo de repente debatir perspectivas normativas, filosóficas o éticas, ¿no? Entonces vamos aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una pregunta tipo explicativa, ¿no? ¿Por qué las personas o grupos sociales participan en el terrorismo, ¿no? O sea, tomando en cuenta, por ejemplo, el conflicto palestino-israelí, ¿no? Por decir algo, ¿no? Es una pregunta muy general, ¿sí? No tiene un formato académico, pero representa más o menos lo que hace una pregunta explicativa, ¿no? El verbo clave es ¿por qué? ¿Cierto? O la palabra clave, perdón. Entonces, lo que yo pretendo hacer con mi pregunta es explicar cosas, ¿no? Explicar, en este caso, por qué las personas participan del terrorismo, ¿no? A ver, rápidamente. Vamos a ver aquí un chat box con modelos y ejemplos de preguntas de investigación, ¿sí?
Llegamos. Aquí había preparado para ustedes algunas herramientas, o mejor dicho, algunas cosas ya prediseñadas por un ejercicio que yo estaba haciendo durante la semana, ¿sí? Es un ejemplo de cómo iniciar a conversar con nuestro amigo ChatGPT, ¿sí? Este procedimiento lo pueden repetir aquí, en este chat, en Google Bar, en ChatBing, cualquier otro tipo de chat inteligente, ¿sí? Entonces, ¿cómo arrancamos con una pregunta de investigación? ¿No? A ver, primero le decimos al chat que almacene este chat, ¿no? O sea, cada vez que yo voy avanzando en el chat GPT, voy creando un historial. Y ese historial a veces se nombra demasiado largo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Hice otra consulta, acá se quedó un nombre muy largo y no era el nombre que quería, ¿no? Entonces, acá está la etiqueta que yo quise ponerle, ¿no? Entonces, primero almacené este chat como pregunta de investigación. Listo, ya lo hizo. Me respondió esto, ¿no? Entendido. Y lo que me pide es información específica para abordar lo que yo quiero investigar, ¿no? Pero ChatGPT funciona más cuando le asignas roles, ¿sí? Sí. Cuando te imaginas que está cumpliendo una serie de roles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo comenzamos? Eres un investigador experto de temas relacionados con la economía y la política y te interesan los siguientes temas, ¿no? El crecimiento económico, la desigualdad económica, los modelos de desarrollo económico. Punto seguido. Debes de redactar 4 preguntas de investigación por cada uno de los siguientes ejes temáticos. ¿Por qué puse ejes temáticos? Porque a veces en las universidades nos piden, ¿no?, que insertemos nuestro tema de investigación en un eje o en un área temática, ¿sí? Imaginemos que la universidad donde estamos tiene estos ejes temáticos, ¿no? No sé, salud y desarrollo, gestión pública y servicios públicos, gobernabilidad y democracia, ¿no? Le damos un punto, ya dije hay mucho detalle, ¿no? Y le seguimos diciendo al chat, ¿no? En otras palabras, redacta 3 preguntas diferentes. Lo que vayas a redactar no debe de implicar una respuesta de sentido común, necesariamente. Le estoy pidiendo que me haga una pregunta de tipo relevante, ¿sí? Que no se responda como un sí o un no o un depende, ¿me entiendes? Entonces, estas preguntas debe de ser solo declarada una proposición lógica con un mínimo de, acá está la regla APA, ¿no? 12 palabras, que es la regla APA, pero el común denominador de todas las universidades es permitir hasta 20 o 25. Entonces aquí también lo coloco, ¿sí? Luego detalla en otra oración el eje temático que elegiste para cada pregunta. Yo lo redacté, lo tengo listo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La magia, ¿no? La magia. Primer eje, crecimiento económico. ¿Cómo influye la inversión en infraestructura de salud en el crecimiento económico sostenible? Se pregunta por el eje temático salud y desarrollo. ¿De qué manera las políticas públicas pueden fomentar el crecimiento económico y equitativo y sostenible? Eje temático, gestión pública y servicios públicos. ¿Qué papel desempeña la educación en el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad? Eje temático, gobernabilidad y democracia, ¿no? Otro tema de interés, ¿no? Acá si se dan cuenta tengo aquí, ¿no? Mi tema de interés, el eje temático de la universidad hipotética, ¿no? Y la pregunta por cada eje temático, ¿sí? Entonces aquí ChatGPT está tomando en cuenta mis intereses, lo que me pide la universidad X, ¿no? Y el número de preguntas que le pedí para cada eje. Entonces, es un criterio, o sea, deben de manejar ustedes un criterio ordenado para mezclar esa información, ¿me entienden? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿cómo afecta la accesibilidad y calidad de los servicios públicos a la desigualdad económica? Eje temático, salud y desarrollo, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Ya. Ahora vamos con otros temas, ¿no? Imaginemos no sé, tengo que investigar en temas de educación, ¿no? Y a ver, dice, eres un experto investigador en temas relacionados con la educación en la etapa escolar. Te interesan también los modelos de aprendizaje y técnicas estadísticas para la comprensión de entornos escolares.
Debes de redactar 4 preguntas de investigación por cada uno de los siguientes ejes temáticos: formación cívica y expectativas ciudadanas, modelo de decisión y planificación curricular, resolución de conflictos en la escuela. En otras palabras, redacta 3 preguntas diferentes. Lo que vayas a redactar no debe implicar una respuesta de sentido común necesariamente. Esas preguntas deben de ser solo declaradas en una proposición lógica. O sea, no meter una pregunta dentro de otra pregunta, ¿no? Con un mínimo de 12 palabras y un máximo de 20 palabras. Luego detalla en otra oración el eje temático que elegiste para cada pregunta, ¿no? Y obtenemos respuesta de este estilo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo influye la inclusión de la formación cívica en la escuela en las expectativas ciudadanas? Otro eje, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la personalización del aprendizaje en los modelos de planificación curricular, ¿no? ¿Cómo afecta la capacitación en habilidades sociales a la resolución de conflictos en el entorno escolar? Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? A ver, solamente le quiero responder, ¿no? ¿Alguna persona tiene algún tema o conjunto de temas de interés, que puede responder por el chat, por favor? A ver, para hacer el ejercicio juntos. ¿Les parece? A ver, voy a mediar el prompt, ¿sí? ¿Se cortó? No, se cortó por ahí. Ahí está. Sección documental, crecimiento económico y su relación inversa con la pobreza. Ya. Autoestima y redes sociales. Ya, por ejemplo. A ver, vamos en orden. Vamos primero con la consulta de Abdías Pizango y Dama, porque ya creo que tengo hecho eso. A ver. Justo, ¿no? Acá estaba, por ejemplo, ¿no? Dice, solamente voy a leer la primera parte, porque ya lo demás es como ustedes ya lo vieron, ¿no? Eres un experto investigador de temas relacionados con la economía y la política y te interesan los siguientes temas: el crecimiento económico, la seguridad económica, los modelos de desarrollo económico, ¿sí? Y acá, por ejemplo, hice una apreciación más, ¿no? ¿Se dan cuenta de cómo, de cómo está redactado lo anterior? ¿Son preguntas que yo puedo tomar como pregunta de investigación? Sí, pero ¿son investigables así tal y como están redactadas? Probablemente no, porque es una, o sea, de fondo hay un interés de investigación y una relación entre conceptos y categorías y variables, pero no sé dónde medir eso, dónde buscar información, no sé cuál es mi público objetivo, no sé a qué año me estoy refiriendo, ni a qué ámbito, ni a qué territorio, país, no sé, ¿no? Entonces, pues, a eso me refiero con que la IA es una herramienta, no resuelve todo, ¿sí? Y sobre todo, ¿no? O sea, la IA puede haber colocado preguntas de este estilo que lucen bien, pero otro cantar es que hay evidencia sobre esa pregunta, o haya información relevante académica sobre esa pregunta. Es otro cantar, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la transparencia de la gestión pública y el éxito de los modelos de desarrollo económico? ¿No? Entonces aquí hay varios verbos interesantes, ¿no? Vamos rápido con cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cómo impacta la accesibilidad? Es preguntar cómo es que esta variable, accesibilidad y calidad, cómo ambas variables o ambas categorías, ¿no? Impactan en cómo que se pueblo libre económicamente, por decir algo, ¿no? Y es una pregunta de tipo, a ver, ¿se acuerdan de la tablita? ¿Será de tipo descriptiva, reflexiva? ¿Qué piensan?
¿Qué piensan? ¿Esa pregunta de qué estilo es? ¿Explicativa? ¿Descriptiva? Es una pregunta explicativa, ¿cierto? Porque pregunto acerca de cómo se explica una variable Y a partir de otra cosa, ¿no? ¿Cómo se explica el crecimiento económico a partir de la accesibilidad y la calidad de servicios? ¿Sí? ¿Cómo se explica el crecimiento económico del pueblo libre a partir de la inversión en infraestructura de salud, ¿no? A ver, vamos con ejemplos rápidos, a ver, de acá, ¿no? Autoestima y redes sociales. A ver, vamos a alterarlo acá, ¿no? Alterarlo acá. No sé. Primero como pregunta general, ¿no? A ver, con, por ejemplo, ¿no? Puedo darle digamos, un criterio mucho más amplio de temas, pero ya luego lo voy acotando, ¿no? El otro era, a ver, acá tenemos tres ejemplos, ¿no? ¿Cómo influye la exposición selectiva en las redes sociales en la percepción de la autoestima individual? ¿En qué medida la validación social en plataformas digitales afecta la autovalidación de autoestima? ¿Cuál es el papel de de la comparación social en línea, en línea en la formación de la autoestima en la área digital? ¿No? Son preguntas muy generales a las que le falta especificar tiempos, entorno social que se va a analizar específicamente, ¿no? Y otros aspectos que sugiera el intelecto propio o la propia universidad, ¿no? Es un ejemplo. Ahora, por ejemplo, imaginemos que yo ya, no sé, este, hice, digámoslo así, mi pregunta, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué me falta hacer? Las hipótesis, ¿cierto? Las hipótesis, ¿cierto? A ver, pero antes de eso, rápidamente, quiero saber si es que ha comprendido esto. A ver, de verdad, por favor. Am, un ejemplo de pregunta explicativa, a ver, a partir del ejemplo que han visto en el prompt, ¿no? Sin usar el chat GPT, a ver, por favor. Prácticamente por el chat, tal vez. Así algo rápido. De repente es muy general, no importa, pero quiero saber si es que de fondo está el concepto ya en sus mentes.
A ver, un ejemplo, por ejemplo, ¿no? No sé, se me ocurre a mí, ¿no? A ver, se me ocurre a mí. A mí, ¿ah? No a la IA. ¿Qué factores, ¿no? Sociodemográficos, por decir algo, ¿no? Propician la propician, por ejemplo, ¿no? El aumento, ¿no? O la tasa, ¿no? ¿Les parece? ¿Se financia o no se financian? Es una bromita. Pero más o menos esa es la estructura de una pregunta de investigación armada así rapidito, ¿no? O sea, pregunto yo por los factores sociodemográficos que impactan en la tasa de mortalidad infantil en Ciudad de Pasco, ¿no? Durante el año tal, ¿cierto? Y esta pregunta también es una pregunta explicativa, porque cuando yo pregunto sobre los factores es porque estoy tratando de explicar una cosa a partir de factores. ¿Entiendes? Cadena de suministros. A ver, por ejemplo aquí, ¿no? Con igual, ¿cierto? ¿Cómo afecta la implementación de tecnologías emergentes en la cadena de suministros? ¿Cuál es el impacto de las prácticas sostenibles en la gestión de la cadena de suministros en términos de rentabilidad y responsabilidad social corporativa? ¿Cómo influye la colaboración interorganizativa en la resiliencia de la cadena de suministros frente a eventos disruptivos y crisis globales? ¿No? Ejemplos rapiditos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo elegí mi pregunta, ¿no? Algo me gustó. Yo la complementé más, ya sé más o menos qué voy a leer, ¿no? O sea, lo importante es, primero, apoyarse, si uno desea, en la IA, ¿no? Pero también reconocer hasta qué punto la IA rinde. Y después de eso, irse a leer. Ese paso nunca se salta. Aunque uno quiera hacerlo, nunca se puede saltar. Porque si tú, por ejemplo, pones ChatGPT, da información bibliográfica sobre tal tema, ChatGPT te va a inventar información cuando no sepa, ¿no? Cuando estaba yo recién probando la tecnología, le pedía que me dé alguna idea de artículos académicos y me terminaba dando enlaces que no existen, ¿no? Igual también pasa con Google Bard a veces, con ChatBing también a veces, así que mucho cuidado, ¿no?
ChatGPT es experto prediciendo el lenguaje y comprendiéndolo, pero no como investigador social o económico, ¿no? O sea, es un orientador útil, ¿sí? Es una herramienta para nosotros, no al revés. Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, si tuviéramos que darle incluso una última vuelta de tuerca a esta pregunta, ¿no? Voy a crear un nuevo chat, ¿no? A ver, ¿cómo impacta en lo social, económico y político la salida de Alberto Fujimori del penal, ¿no? Claro. Entonces aquí, una pregunta explicativa de investigación, ¿no? Si uno quiere hacer una investigación académica, sería o te quedas con esta o te quedas solo con esta, ¿no? No puede ser una pregunta dentro de otra, recuerden, ¿no? Y ahora, otro criterio más que teníamos con el chat GPT era que entre más específicos seamos, mejor. Genial, ya tengo los ámbitos que quiero evaluar. El ámbito social, económico y político, ¿no? Ahora, de repente, quiero saber, este, quiero ser más específico, ¿no? De repente puedo preguntar así, ¿cómo eh, la salida de, ¿no? Ahora, esto no lo hice, no lo hizo el chat, ¿cierto? Pero, por ejemplo, mientras nosotros estemos mucho más equipados conceptualmente o tengamos una intuición, ¿no? Podemos ir trabajándolo, ¿no? Imaginemos ya que esto no lo hice yo, ¿ok? Y ahora le pido a ChatGPT que a esta pregunta que tengo acá, ¿no? La haga mucho más específica, ¿de acuerdo? Entonces, eh, transforma, ¿no? Acá tengo un ejemplo de un prompt demasiado general, ¿no? O sea, en definitiva, ¿no? Un buen prompt probablemente tiene esta estructura, ¿no? ¿Se dan cuenta de la diferencia de ir por el camino corto redactando instrucciones que ir por el camino un poquito más largo? Entonces, ChatGPT funciona cuando también del otro lado de la pantalla hay un criterio ordenado de preguntas o de consultas o instrucciones, ¿sí? Así que también importa mucho cómo nosotros presentamos nuestras inquietudes al chat. Ya, ChatGPT está actualizado solamente hasta el 2021, ¿sí? Google Bard, perdón, hasta el año actual, igual que ChatBing, ¿sí? Vamos con Google Bard, rápidamente, ¿no? Ahí les coloqué capturas de cómo se diferencian las respuestas entre cada IA, ¿sí? Y acá yo no le pedí que me hiciera esto Google Bard, pero Google Bard lo hizo solito, ¿sí?
repetir el primer prompt que les enseñé aquí en el curso, ¿sí? Entonces aquí, pregunta 1, ¿en qué medida la desigualdad económica afecta a la salud de la población? Entonces aquí, Google Bard explica qué es lo que yo estoy pretendiendo con esta pregunta, ¿no? Esta pregunta explora la relación entre la desigualdad económica y la salud de la población. Se plantea la hipótesis, ya me viene con la hipótesis, ¿no? De que la desigualdad económica puede tener un impacto negativo en la salud de la población, ya que puede restringir el acceso a servicios de salud de calidad, aumentar los niveles de estrés y ansiedad y fomentar comportamientos de riesgo para la salud. ¿Se dan cuenta? Así sencillamente. Entonces ahora, imaginemos. Ya, imaginemos que esto de aquí está mejor redactado, mucho más específicamente y que ya, quedó como mi pregunta de tesis. Imaginemos eso. Entonces aquí, coloco el texto, ¿no? Y le digo al chat, ¿no? Determina objetivos de investigación para esta pregunta. Que se enlacen con tres hipótesis. A ver, un prompt corto, a ver cómo funciona, ¿no? Hay chats que son más potentes que otros porque, a ver, lo que hace potente un chat es primero que requiere menos información para ser eficiente. Por ejemplo, creo que Google Bard requiere menos entrenamiento para ser eficiente. A comparación de ese chat GPT, ¿no? Que requiere muchos datos, ¿no? Entonces, y, y este es el medio apocalíptico, ¿no? El día que la IA requiere menos información, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Será autónoma otra vez? ¿Quién sabe? Pero eso va a pasar aquí, no sé cuánto. A ver, vamos. Listo. Acá tenemos hipótesis que ya incluso, y objetivos que ya incluso me dan idea de qué metodología utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, objetivo de investigación 1, determinar la magnitud de la relación entre la desigualdad económica y la salud de la población, ¿no? ¿A qué me refiero con magnitud? ¿A qué se refiere el chat con magnitud? A una cantidad que se puede medir, ¿cierto? Si se puede medir, se puede cuantificar, contar, de alguna manera, ¿sí? Entonces probablemente yo voy a tener que utilizar una técnica cuantitativa para confirmar o rechazar la hipótesis que viene a continuación, ¿no? Me da una idea, ¿cierto? Objetivo 3. Ya. Imaginemos que pasamos al objetivo 3. Dice, evaluar las políticas públicas para reducir la desigualdad económica y sus efectos en la salud de la población, ¿no? Y tengo yo una hipótesis. Una hipótesis es como una expectativa de lo que yo espero encontrar en la realidad, ¿sí? A ver, entonces, las políticas públicas que reducen la desigualdad económica pueden tener un impacto positivo en la salud de la población, ¿no? Acá es una hipótesis que yo puedo decidir si la compruebo con técnicas estadísticas o si lo compruebo, por ejemplo, con entrevistas a los funcionarios públicos, entrevistas a los beneficiarios directos, ¿no? De la política pública que estoy analizando, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ¿preguntas? Hoy día han estado un poquito callados, compañeros. ¿Preguntas, dudas, sugerencias?
Tenemos un jueguito más, ¿eh? Un jueguito más con estos temas que hemos estado trabajando ahorita. A ver, ¿quieres jugar? Ya, genial. Listo, disculpe. Claro, lo puede rechazar el Turnitin también. Incluso ya hay herramientas o complementos de Turnitin que reconocen cuando un texto ha sido generado por un chat. Así que mucho cuidado, ¿no? Y por favor, no usen ChatGPT para buscar bibliografías. Aún no está lista para eso la IA en ningún formato. Por favor, no. Por favor, no lo hagan. A ver, mientras van entrando, ¿alguna consulta sobre los que hemos venido conversando hoy día? Sí, al menos en el ámbito de investigación, sí, ¿no? Igual, como se han dado cuenta, ¿no? O sea, si yo le doy un prompt así medio flojito, ¿no? El ChatGPT me responde, o el Google Bar me responde con todo lo que puede. Si yo me esfuerzo un poco más, ¿no? Si defino roles, si defino más parámetros, las respuestas son un poquito más ricas, ¿cierto? Entonces hay que saber ser claros, concisos, ¿no? Eh, o sea, mi prompt no es un prompt perfecto, ¿no? De repente hay algunos errores por ahí de ortografía, de redundancia, ¿no? Pero todo es perfectible, ¿no? Toda redacción es perfectible. Entonces, si ustedes pueden redactar prompts más complejos, ¿no? Normal, ¿no? Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, vamos. Nuestro podio del día de hoy. Nuestro podio. Es como la tabla de las eliminatorias. Vamos.
en 5, 4, 3, 2. Felicidades a Crisco Viñas, genial. También a Delian y a Carlos Rojo. Bravo. Listo, a ver, recapitulando. Hoy hablamos sobre la IA, ¿cierto? Hablamos sobre eh, cómo colocar adecuadamente los prompts, ¿no? Y hablamos sobre la importancia de ver a ChatGPT y otras que se le parezcan como asistentes, ¿sí? Eso, ¿sí? No como la fuente de conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, eh, las hipótesis, las preguntas, ¿no? Los objetivos se pueden perfeccionar más a nuestro criterio, ¿no? Tomando en cuenta también lo que recomiende la universidad o institución de investigación a la que estemos adscritos, ¿no? Y, en definitiva, también prestar atención muchísimo, ¿no? A la calidad de respuesta, ¿no? También se recomienda, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero tener ya, de repente, tengo como agenda, ¿no? Investigar algo, ¿no? Ir redactando un prompt que yo solamente alterando algunas cositas pueda ir a... Ya, ahorita lo pasamos el video de distribución Sotero. Voy a pasar el link ahorita mismo. Este, lo importante, ¿no? Sí, en respuesta a Julio Paulo Machaca, no me puedo para revisar los resultados de GPT por un trabajo mío. En mi experiencia sí he visto casos donde sí se ha detectado que Turnitin puede detectar cosas. Ya. En mi caso, yo no prefiero tomar ese riesgo, ¿no? Pero sí, o sea, ese ejercicio sí se puede, ¿no? Se puede. De que se puede, ¿no? Este, Vamos a ver en las próximas sesiones justamente esto, ¿no? El Sotero, ¿no? Y cómo armar o cómo enlazarnos, ¿no? Con esta gran red que hemos visto graficada, ¿no? En nuestra diapositiva, en esa red de puntitos, ¿no? Que es lo que también es una forma, o sea, es lo que también hace Sotero, ¿no? Vincularnos con la comunidad académica, ¿no? Posicionarnos en el debate actual de tal o cual tema, ¿no? Y ayudarnos a sistematizar información, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna otra consulta que tenga que ver con el diseño de prompts? No, ya, decía, no. Y lo importante es, por ejemplo, ¿no? Si sé que voy a investigar algo, ¿no? Aún no sé qué cosa, ¿no? Ir redactando, por ejemplo, ¿no? ¿Qué perfil quiero que adopte la IA? ¿Qué ejes temáticos tiene la universidad que me está pidiendo, por ejemplo, ¿no? Teniéndolo ahí en mente o redactado, ¿no? Y ya tener como un esqueleto de texto que yo pueda adaptar a cada rato, ¿no? Porque ya se dieron cuenta de que escribir una y otra vez tampoco es, ¿no? O sea, es importante eso, ¿no? Así que, si no hay más preguntas, no, manitos levantadas, nada de eso. Mendeley es una herramienta útil también, ¿no? Pero en este taller vamos a hablar específicamente de Sotero, ¿sí? Tiene un poco más de Sotero tiene más funcionalidades incluso que Mendeley, ¿sí? Y además Mendeley tiene un criterio de pago y no se puede almacenar localmente en la computadora. Creo que ese es también el detalle. Al menos no tanta información, ¿no? Con Sotero podemos hacer informes, podemos leer un PDF dentro del propio Sotero, ¿no? Podemos sacar notas con solamente lo que hemos resaltado con Sotero, ¿no? Podemos insertar rápidamente nuestras citas en formato APA 7, ¿no? En Word, ¿no? ¿No? Y así, ¿no? Eh, Otras consultas por allí. Sotero es gratuito, gratuito. Para la computadora local, o sea, para tu propia computadora es gratuito. Puedes meter todos los archivos que tú quieras, ya. Ahora, si quieres tener Sotero en la nube, como toda nube, tiene un precio, ¿no? Pero localmente puedes colocar los archivos que tú desees.
literalmente. Como vista rápida, por ejemplo, yo tengo aquí, no es para celular. Aún no existe eso. Bueno, existe uno complemento, ¿no? Pero no funciona bien, siempre tiene problemas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver ya en la próxima clase, ¿no? Eh, tengo esto, es personal, ¿no? Y una vista rápida de todos los elementos es, tengo un montón aquí, un montón. Y todo este montón no está agrupado en carpetas, ¿no? Ah, ¿no se ve nada? A ver, de nuevo. Sí, profesor, solo se aprecia la pantalla del Meet. De acuerdo, de acuerdo. Listo. A ver, por ejemplo, tengo dos elementos, ¿no? Todo esto de aquí que está guardado, o sea, yo lo puedo visualizar en Zotero, pero Zotero ya me creó una carpeta automáticamente en el almacenamiento interno de mi computadora. Entonces, eh, el número de cosas que puedo meter va a depender de mi tamaño de almacenamiento local, ¿sí? Es un montón. Y lo tengo yo ordenado, ¿no? En función a carpetas, ¿sí? Entonces, bueno, conmigo ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la sesión.